formándose. Si quieres comienza la lámina porque estamos como si comenzara nuevamente porque acabo de poner a grabar. ¿Oíste? Ok, de acuerdo. La doctora Nubia González con su charla a continuación de deportes y pandemia COVID-19. Adelante, doctora. Ok, entonces continuando el tema, vamos a correr bicicleta. Aquí hablamos un poco de la evidencia emergente. Este es un comunicado que salió apenas hace 2 días, donde la OMS publica la firma de 236 científicos que avalan la transmisión aérea, porque todo está en la palestra en la rápida propagación del virus. Entonces, bien, ¿qué pasa con la bicicleta? Todos vamos, estamos felices y estamos empezando a salir sin el tapabocas. El virus ya hasta ahora se había dicho que nada más rueda, avanza 1 metro, 1,5 metros. Y si yo estoy lejos y estoy en bicicleta, nada que ver. Pero resulta que yo no estoy lejos, porque si alguien está parado y estornuda, yo voy en la bicicleta y yo voy rápido. Entonces, ese 1,5 metros, aunque en distancia es corto, o largo, como lo quieran ver, en tiempo va a ser mucho más corto si yo voy en bicicleta, porque yo me voy a meter en esa nube de virus que viene. Y si no tengo tapabocas, no me estoy protegiendo. Entonces, el tapabocas es para protegerme a mí, es proteger a los demás, pero es protegerme a mí. Entonces, montar bicicleta tiene que ser con mucho cuidado y nosotros tenemos que usar el equipo de protección personal. Y esa es la última parte de la conversación. Entonces, la evidencia emergente nos hace decir que el tapabocas como medida de prevención es importantísimo. La próxima. La próxima, Alejandro. Ajá, ¿qué pasa hoy en día? Dijimos que entonces está el auge de la bicicleta en Venezuela. Los ciclistas venezolanos, los que están usando la bicicleta en todo, están haciendo delivery y demás, se han reunido en una que se llama BiciRed. La BiciRed está para que reporte tu accidente en bici. Se están uniendo, están haciendo el gremio de los ciclistas, lo cual es muy importante, y toda persona que ande en bicicleta debería meterse en esa red, porque están haciendo tips, están haciendo una sociedad, se están haciendo valer los respetos de los ciclistas, se está planteando hacer las ciclovías, lo cual realmente ese es un futuro inmediato. Sin embargo, hay noticias contrastantes. La foto de al lado es un camión de la policía de Aragua, donde acaban de retirar de la calle a los ciclistas. Y si vemos al muchacho, el muchacho tiene tapabocas, tiene los lentes, tiene casco de la bicicleta, está con buena uniformidad y sin embargo se los llevaron y no sabemos por qué. Entonces por eso se crean las redes que como la BiciRed, en la cual los derechos de los ciclistas van a ser valorados. La siguiente. Todo esto está hoy, se nos está dando ahorita. Y en medio de eso, como siempre, y en la parte de salud pública y en la parte preventiva, no podemos olvidar la hidratación. La hidratación durante el ejercicio en la casa, durante el desempolvamiento de la bicicleta, los nutrientes, no solamente agua, agua y solutos, jugos, sopas, bebidas hidratantes, pero siempre debemos mantener la hidratación. Adelante. La próxima. Alejandro. Ok, entonces, ya es la parte del cierre. Medidas generales de autocuidado. Autocuidado, nuestro cuidado. No bajemos la guardia, por favor. No podemos bajar la guardia y no podemos permitir que nuestra gente baje la guardia. En este momento, bien nos lo ha explicado Alejandro cuando nos da la charla de inicio a pinceladas, cómo están subiendo los casos, cómo está subiendo la mortalidad. ¿Y quiénes tenemos que cuidarnos? Nosotros mismos. Ok, que el gobierno me cuide, pero yo tengo que ser el primer responsable en cuidarme, ¿ok? Con todas las medidas. Entonces, el autocuidado es la base de que todos salgamos adelante. La próxima. Aquí vamos a hablar entonces un poco también de la lámina que nos puso el profesor Mariano, las diferentes índice de riesgo de acuerdo a las actividades que tengamos. Entonces, vean, ahí tenemos la bicicleta en un riesgo bajo, tenemos el jugar tenis en un riesgo mediano, bajo medio, y así poco a poco todas, pero todas las actividades son riesgosas, todas. Fíjense que no hay ninguna que dice riesgo cero. Tal vez el riesgo, el más bajo, es quedarte en tu casa, y sin embargo, con todo y todo, tienes algo de riesgo. La que sigue. Entonces, ¿qué ha pasado? Aquí el uso de los equipos de protección personal. Las medidas de bioseguridad, usar la mascarilla, exigir, oído, exigir.
O sea, por más que yo tenga que hacer una cola porque voy al supermercado, yo tengo que exigir que por lo menos con mis brazos a lo largo y a lo ancho, nadie se me pegue. O sea, no te me pegue. Disculpe, señor, no se pegue. No. Señora, por favor, guarde su distancia. Tenemos nosotros que exigirlo. Y usar nuestros lentes, no ponernos simpáticos ni agradables cuando entremos a un centro comercial, a un mercado, un supermercado, que nos vayan a tomar la temperatura. No, en la piel, en el ojo, no, no en el ojo, disculpen. En la frente no, en el brazo no sé cuánto. Bueno, o sea, debemos seguir protocolos y cubrirlo. En la que sigue. Y con respecto a los tapabocas, ¿qué tapabocas usamos? En estos días hablaba con dos muchachos de triatlón, que me llegaron con la bicicleta, pero con el tapabocas guindado así. Le digo, muchachos, ¿ustedes vienen de la calle con la bicicleta? Sí. Ajá, y el tapabocas. Bueno, es que cuando viene la policía es que nos lo ponemos, tú sabes. O sea, le tenemos miedo a la policía, pero no tenemos miedo a que el virus nos entre. No, señor, es que se suda. Ok, entonces usa dos tapabocas. Un tapabocas para el trayecto de ida, te lo cambio un tapabocas para el trayecto de venida, porque es verdad, húmedo no sirve, pero debemos usarlo. ¿Cuál es la característica del tapabocas? No vamos a estar usando tapabocas carísimos, porque además ya no los hay. El N95, que es el que está en el extremo, ese ya es muy especializado, pero podemos usar los de tela que se hacen en casa, que deben ser, eso sí, con tela antifluidos, con doble protección y que con zona de filtro. O sea, que tengan algunas características, pero que nos sirvan, que sean fáciles y manejables. El que sigue, entonces, siempre debemos usar nuestro equipo de protección personal. También los tapabocas vienen en diferentes tallas. Entonces, no es que nos vamos a poner un tapabocas chiquitico y que nos apriete ahí, que nos deje la cara. Sí, no, señores, vienen en diferentes tallas y ajustemos el que realmente el que nos sirve. Se está poniendo ahorita el auge de los face shield, los protectores faciales. Bueno, ellos tienen sus pros y sus contras, porque de todas formas te tienen que tapar mucho de la oreja, porque si no queda ventilación, te tienen que tapar por arriba. Algunas indicaciones, de todas formas, estas son medidas de barreras más bien para el personal de salud que atiende mucha gente, pero para nosotros que andamos lo común, realmente un buen tapabocas y unos lentes nos protegen muchísimo. El que sigue. Otra vez, cómo usar la mascarilla. Vuelvo, ahora sí salió en la parte de abajo, está el Instagram de los estudiantes de segundo año. Salud a tu alcance. Váyanse para allá, revisen los muchachos, tienen muchísima información que durante todo el año académico con los estudiantes de segundo año hemos manejado, y ahora en la época del COVID tenemos mucha más información justamente direccionada hacia los equipos de protección personal. Hay muchos memes, llevar la mascarilla así es como si llevaras la ropa interior así, muchísimo, y vemos en la calle que la gente no lo sabe usar. A nosotros nos corresponde, a quien vemos usar mal el tapaboca, simplemente decirle, amigo, lo tiene mal puesto, colóqueselo bien, o sea, y ayudarles de alguna forma y orientarlo. El que sigue. Entonces, esto lo comentó un profesor de la Universidad de Yale. No le puse los honores, ¿por qué? Porque lo asumimos como todos, y lo importante es, a diferencia del lavado de manos y otras medidas personales, el distanciamiento social no es un asunto de individuos, sino de grupos. Yo no me distancio sola, yo me distancio entre la gente. Entonces, además, toma tiempo ver los resultados de estas medidas. Es difícil visualizar como una reunioncita, no, yo me voy a reunir, vamos a celebrar el cumpleaños de mi prima, y no vamos a estar, sino mi tía, mi tío, el niño, no sé cuánto, y terminan siendo 10, 12 personas, cada una que han tenido una vida distinta. Y esa simple reunioncita puede echar a perder toda una estrategia pública, pero lo hace. Y ustedes dicen, ah, eso es mentira. No, sí lo hace, porque a los 8, 10, 15 días de estar en esa reunioncita empiezan a salir los casos. Entonces, el distanciamiento social tiene que ser de parte nuestra, eso también forma parte del autocuidado y tenemos que ser conscientes de lo mismo. ¿Seguimos? Estas son las medidas de prevención. ¿La próxima? Y bueno, para cerrar entonces decimos lo siguiente. Mientras tanto, mientras estamos en esta cuarentena, levántate, abre la ventana y dale tu mejor sonrisa al sol. Esto es de un anónimo. Y bueno, muchachos y compañeros y todos los que me escucharon, estamos completamente a la orden. ¿Listo, Alejandro? Bueno, muchísimas gracias, Nubia. Realmente bien interesante. Lamento las interrupciones. Forman parte de este trajín que estamos. Pero vamos a darle ya de seguidas el chance. Vamos a ver al profesor Nelson Croce. Nelson, ¿me escuchas?
Sí, yo te escucho, no sé si me ven y me escuchan ustedes. Déjame, de verte no te veo. ¿Qué debo hacer? Aparece abajo una camarita que debes presionar, que debe estar tachada. Si no, nos gustaría verte, pero si no, No, pero si no me ven, imagínate. trata de ver si puedes. Debe aparecer en la parte de abajo. Aquí lo que dice es Nutrigón, gracias, Rique N, María Alejandra Tamayo, Fone, María Eugenia. Bueno, No veo más búscate, nada. óyeme, baja el cursor hacia el fondo de la pantalla y debe aparecer algo con donde está el micrófono y donde está la pantalla, la cámara. Aquí dice chat, share screen, record, No, reaction, María participation. Alejandra, ¿lo puedes ayudar? Debe salir, profe, debe salir a mano izquierda de eso que está leyendo. ¿Le aparece? Aquí Un aparece micrófono un y una cámara. micrófono y un... Ah, ya la vi. Ajá, le da clic a la cámara. Sí, Ya, ahora sí lo estamos viendo. ok. Bueno, puedo bajar la cámara un poquito porque creo que se ve nada más la frente. Eso. Ya. Sí, mejor. Bueno, bienvenido, Nelson. Entonces, yo voy a desaparecer. Tú eres el dueño de la cámara. ¿Qué te iba a decir? Y bueno, déjame cambiar la lámina para pasar tu lámina. Una vez que esté, me dices, ¿oíste? Por favor. Las láminas me las vas a mostrar tú. Te las voy a mostrar. Sí, ya te las voy a poner ahorita en compartir. Recuerda el tiempo. Estamos limitados en el tiempo. Trata de hacerlo el tiempo que dispusimos previamente. ¿Ya te apareció la pantalla? ¿La ves? Bueno, sí, ahí está la primera. Ok, por favor, el micrófono es todo tuyo y apagué mi micrófono y detuve mi video. Ok, buenas tardes a todos. Vamos a abordar el tema de la relación entre economía y pandemia, la cual una primera entrada pareciera que una conexión muy débil, pero resulta que hay una cantidad de vasos comunicantes entre ellas y de hecho la posibilidad de dar una respuesta contundente al coronavirus está justamente en disponer de una economía sana, de presupuesto, de recursos a tiempo, de la entronización en la situación económica del país. Es bastante complejo. Tratamos nosotros de abordarlo en las distintas facetas. Hay una primera que se refiere a la necesidad de hablar que Venezuela tiene una situación muy peculiar y es que está viviendo una crisis fiscal, económica, financiera, como muy pocos países y como muy pocas veces en su historia la había vivido. Entonces ahí se resume en una frase, un indicador muy sencillo que es el PIB. Y el PIB dice que en estos 5 años que nos separan de 2013-2014, la economía decreció un 58%. Y otros autores que dan otras cifras, pero es una reducción bastante drástica, o sea, más de la mitad del PIB. O sea, la cantidad de bienes y servicios producidos en el país, o lo que es lo mismo, el ingreso de la sociedad disminuyó a la mitad en relación a hace 5 años. Una reducción permanente, prolongada en el tiempo durante este quinquenio, que está muy asociada al decaimiento de la actividad petrolera. Abajo se menciona en una cita textual de uno de los tantos autores, señores Hernández y Baker, para buscar a alguien de afuera del país. Publicó en Forbes 8 de julio, está fresquito eso, dice: Venezuela vende, pero ¿quién compra? O sea, ellos dicen, se puede recuperar la industria petrolera, la producción, pero ¿quién les compra? Y si el país no tiene quien le compre, no tiene manera de comercializar, entonces igual a que si no tiene capacidad de producción.
Ahí menciona que la producción de petróleo cayó a 570.000 barriles diarios, que es el nivel más bajo desde el año 1940, en plena Segunda Guerra Mundial. Y las expectativas para junio, cuando ellos estaban escribiendo esto, era que bajara aún más a 280.000 barriles diarios. Esto no da ni siquiera para abastecer el mercado interno. Afortunadamente, después aparecen otras noticias que veremos más adelante, que hablan de los resultados de un esfuerzo de recuperación, y eso es muy importante para la salud, no para la economía en general, sino para la salud, porque si usted necesita importar unos respiradores, pues no los fabrica aquí, necesita divisas, y a nosotros las divisas nos las da el petróleo, nos las sigue dando el petróleo. Ahora se descubrió que el oro también puede dar divisas, y eso es lo que realmente nos ha hecho salir de la emergencia. Ese es un oro mal visto por los europeos. Le dicen que es oro de sangre, etc. Entonces estamos en una situación ya un poco bíblica, ¿no? La cifra aparece en un gráfico bien comprensible de cómo esa caída que acabamos de hablar, o sea, venía discurriendo normalmente nuestra producción con una tendencia incluso a aumentar. Ahí aparece solamente del año 2007 al 2012, luego del 2013 al 2019. No nos interesan los años antes del 2007. Vamos a colocarnos en la etapa reciente, en la última década y media. Y ahí se nota clarito, pues, que una sostenida reducción a partir de 2014. Ahora, los orígenes de esa reducción no son solo porque la industria petrolera colapsó, etc. Se debe a una serie de circunstancias políticas, económicas y financieras. Explicamos ahí el concepto de enfermedad holandesa, porque eso le pasa a un país petrolero. Eso no le pasa a un país que no sea petrolero. Las finanzas de Venezuela internamente, presupuestariamente, no están tan amarradas al petróleo. Afortunadamente, el presupuesto de salud, el presupuesto de la nación, está bastante desentendido de un colapso en la industria petrolera. Pero el sector externo, o sea, la fuente de divisas, que es la que necesitamos para importar esos equipos y esos materiales, sí está atada al petróleo en Venezuela. Si no hay exportación petrolera, no hay divisas para que el Estado tenga acceso a importar esos equipos. Y la lucha contra el COVID, tanto la prevención como la curación, requiere de un gasto enorme en materiales y equipos. Ese concepto de enfermedad holandesa es un poco epidemiológico, no es ser difícil para los médicos entenderlo. Simplemente una postración de la economía, es asintomática, pero es endémica y se nota en los tiempos que sobreviene el colapso. Afortunadamente en nuestro caso no es porque se agotaron los recursos naturales petroleros, sino porque la industria entró en un desbarajuste terrible. Es lo que estaba citado en las cifras anteriores. Otro aspecto que nos interesa mucho relacionado con esto es cómo se genera ese ingreso, cómo el petróleo puede generar un ingreso que vaya a favor del sistema de salud. Afortunadamente que hay algunas experiencias con eso, arriba adentro puede ser muy criticado, pero recibe los fondos de una explotación petrolera que está exclusivamente dedicada, prácticamente un 100% al sector salud. Un convenio que hay con la República de Cuba. Tiene esta virtud, eso es solo para salud. De ahí no se puede tocar prácticamente para más nada. Entonces es medicamento, es servicio, es médico, tratamiento, etcétera, solo para salud. De manera que si el petróleo se deja de producir para otras cosas o se deja vender para otros clientes, ahí hay un anclaje, ahí está amarrado, ese ingreso está asegurado. De alguna manera se afectará porque si los precios suben o bajen, no desconozco los detalles de ese acuerdo, si es en físico, si es en unidades de petróleo o es en bolívares de petróleo, no sé. Pero en todo caso está ahí como un convenio que ya tiene unos años de antigüedad y es un recurso bastante seguro para el sector salud. Uno de los pocos recursos que están amarrados para el sector salud.
La otra parte, la que viene del ingreso ordinario fiscal, ha estado muy golpeada por esa crisis, esa caída del PIB. Eso implica que también el PIB del sector público cayó y quizá más que el del sector privado. No vamos a entrar en esos detalles económicos. Lo que quiere decir que hay menos presupuesto, y menos presupuesto es menos contratación de médicos, de enfermeras, etcétera, y menos salarios para esas enfermeras, menos valor de los salarios. En esa misma lámina resaltábamos que el PIB ha caído la mitad, pero nosotros, sin saber o leer de economía, lo sentimos en el bolsillo todos los 15 y último, que nuestro ingreso no se redujo a la mitad. Nuestro ingreso se redujo a la 10ª parte, porque el salario mínimo hoy en día, que es la referencia más directa, no llega a los niveles de subsistencia. O sea, un salario mínimo o 2 salarios mínimos no alcanzan para comer. Entonces la caída del salario ha sido mucho mayor que la caída del PIB. Eso es todo un problema que habría que dedicarle no una, sino varias tardes a eso. Lo otro que nos interesa, esa vinculación tan estrecha con la pandemia, es el hecho de la economía informal y ese flujo migratorio, que hay dos flujos, ¿no? Y el flujo migratorio de las personas que fueron a vivir por la crisis económica, se fueron al exterior y están regresando, nadie les puede impedir o obstaculizar su regreso, y entonces el país no puede cerrarse, no puede trancar las fronteras, no puede trancarlo, lo que tiene es que controlar la entrada de ellos. Ese es un canal bastante disciplinable, pero hay otro canal que es el comercio informal. Venezuela está llena de miles de trochas, lo que se dice que es una frontera porosa, y esos trocheros, las personas que circulan por esas trochas, son prácticamente imposibles, a menos que medie la buena voluntad de ellos, de controlarlos para someterlos a prueba y saber si son portadores de la enfermedad. O sea que, es decir, que pase una prueba de estas que se realiza, una prueba rápida, etc. Es una relación totalmente informal, clandestina, y entonces, en la medida que eso se active, el flujo de entrada va a multiplicarse. Ese es el riesgo, el reto más grande a la vez. Nosotros estamos conectados con Colombia, cada vez más con Brasil, sobre todo con Colombia, y hay un flujo multifacético de que esas trochas no es solo para que entre mercancía importada, son nuestros suplidores hoy día más importantes de una cantidad de rubros, sino también para que salga, ¿no? La famosa salida de gasolina. Entonces ahí hay un intercambio. Entonces por las trochas se vende gasolina afuera y se importan otros productos. Gracias a esa gasolina se puede financiar muchas veces el comercio de esos otros productos, porque es exportación e importación. Ese comercio es ilegal, es más, está vinculado al comercio y a la producción de cocaína, además, parte de esa gasolina que sale clandestinamente, porque ese es un insumo muy importante. Y eso está referenciado en una cantidad usted se mete en internet y las referencias al respecto le dicen cuántos litros de gasolina se necesitan para producir cada galón de cocaína, de la pasta de coca. Urea y gasolina, no es coca nada más. Bueno, desde el punto de vista económico también nos interesa recalcar que, al menos en el caso venezolano, 65% de los afectados de la enfermedad son población activa. Es decir, que si usted tiene la economía en función, usted va a apreciar que no son las personas de alta edad, a lo mejor es que se están protegiendo, a lo mejor es que están circulando menos, a lo mejor es que no están trabajando. Esas no son las que se están afectando también, pero en una medida muchísimo menor. Como el caso de los niños, las escuelas están cerradas, entonces los niños se afectan, pero en una proporción muchísimo menor. ¿No? 15% son menores de 19 años. En Venezuela hay mucho más de 15% de menores de 19 años. Lo que pasa es que son los que menos se enferman, porque así como la actividad económica está restringida, la actividad escolar también lo está, en mucho mayor grado, por supuesto, porque usted no puede cerrar la producción de bienes y servicios porque si no simplemente no tiene nada que comer. No puede vivir de la caza y de la pesca.
Entonces las posibilidades de hacer una cuarentena absoluta son muy remotas. No solo medicamentos, hay que producir alimentos para que la gente coma, hay que importarlos si no los hay en el país. Entonces eso limita mucho la posibilidad de las cuarentenas. Entonces hay que hacer las medidas de distanciamiento, las medidas de los tapabocas, etcétera, porque la gente tiene que salir a comprar la comida y algunos tienen que salir a producirla. Interesa ver, eso ilustra lo que estamos diciendo en gráfico, a partir de qué momento se produce ese destape de los casos, que sigue siendo bajo, pero ahí la línea cambió. O sea, el famoso aplanamiento se rompió a partir de la segunda quincena de mayo. Eso fue producto de algún influjo estelar, de una casualidad, de que las pruebas se hicieron mal, de que la policía se descuidó, de que el ministro de Salud se despistó. No. ¿Qué pasó ahí en ese lapso? Empezó a restaurarse el suministro de gasolina. El país volvió a activarse. Un poco se flexibilizó la cuarentena por la necesidad de que la gente haga una serie de actividades, entre ellas trabajar y producir. Y entonces eso era inevitable y ahí se produjo el destape. Y está muy vinculado a lo que decía la lámina anterior, de que si hay gasolina, entonces ahora tengo el suministro de gasolina, puedo restaurar el contrabando de gasolina hacia afuera y entonces las trochas se activan y las trochas es la gran entrada de esos contagios. Entonces ahí está metida la economía formal y la economía informal sobre todo, es la que más trae esos riesgos de contagio y de propagación. De manera que las perspectivas son de que si no lleguemos a las mismas tasas de los países vecinos, esas tasas de los dos países vecinos son tan altas que al estimularse el comercio por las trochas, las tasas a nosotros nos van a subir, porque las posibilidades de que un trochero venga contaminado son muy altas. Y mientras más trocheros vengan y mientras más altas sean las tasas allí en esos países, pues más nos vamos a contaminar nosotros. ¿Será posible estrechar los controles de manera de someterlos a todo un riguroso control? Eso es fácil decirlo, pero muy difícil de hacer. A modo de cierre, incluimos ahí algunas ideas, otras se nos quedaron en el tintero, hay cosas que discutir. Voy a decir primero una que no alcancé a poner. Cuando trabajamos con los muchachos de la sección K2 de primer año sobre hambre oculta, salió la importancia que tiene el enriquecimiento de alimentos en Venezuela. Y salieron una serie de investigaciones sobre el impacto de la vitamina D, no solo de la vitamina C, sino la D, en el caso de las enfermedades de tracto respiratorio, pulmonares, y entonces en particular referido a la COVID. No para que no te contagies, sino para que no te contagies con la misma facilidad y para que tengas menores condiciones de respuesta. Entonces a lo mejor hay que hacer una revisión a fondo del enriquecimiento con vitamina D en los alimentos venezolanos que son enriquecidos. Y la vitamina D y el calcio, pues esos van juntos. Es un problema serio ahí. Es el talón de Aquiles de los programas de fortalecimiento de alimentos. Hay unas noticias positivas de una posible recuperación de la actividad petrolera. Se habla de la posibilidad de restaurar la capacidad exportadora. Eso es bueno porque el Estado entonces ya va a depender no solo del oro de Guayana, sino que va a volver a tener un flujo de caja con petróleo exportado a determinados clientes, en unas cifras que están constreñidas en relación a lo que era hace 5 o 10 años, por relación no por la crisis mundial, sino por la situación política externa que sufre el país. La importancia de este cambio del precio de la gasolina, que en los países petroleros, en los otros países petroleros, ha dado origen a que esa eliminación del subsidio de la gasolina se revierta a favor del sector salud. O sea, el Estado, en vez de subsidiar la gasolina, es al revés, va a percibir ingresos por la venta de la gasolina y entonces esos ingresos le van a permitir
atende las necesidades sociales. Y algunos lo destinan íntegramente al sector salud. Es la prédica un poco de la Organización Mundial de la Salud y de otras instituciones para cambiar, revirar totalmente la orientación de ese subsidio que se venía dando hasta ahora y que se dio, fue una de las ventajas que trajo el coronavirus. Se rompió esa contradicción de que el precio de la gasolina era intocable y había que seguirlo regalando y haciendo un subsidio que es inverso, que es socialmente regresivo, que no favorece a los que más lo necesitan. Y hay otra idea de la que estamos hablando, de la necesidad que plantea esta crisis de revisar la estructura del sector salud, volver a considerar las necesidades de una legislación, una normativa que reunifique el sector para hacerlo más eficiente y darle más recursos de manera que no dependa de que las reservas de oro que tenemos colocadas en el exterior, un ahorro, tengamos que liquidarlas y vencer una serie de obstáculos de tipo legal para poderlas utilizar. Y ni siquiera los acuerdos políticos han podido vencer esas dificultades para resolver necesidades inmediatas, porque es del día a día, no es un plan ni siquiera para dentro de 2 meses, es para el día a día, para tener los fondos. Profesor Close, ¿sí? Nos quedan 4 minutos de grabación. Por favor, para después abrir un espacio para la discusión. Para Perfecto. que en este espacio le quedan 3 minutos y medio. Bien. Bueno, había una idea que es interesante ligada a esto de la economía informal, y es que si nosotros revisamos cifras recientes de la economía informal, los estados fronterizos, casualmente o no casualmente, son los estados que tienen mayor economía informal. Economía informal no significa una economía de pobreza. Economía informal muchas veces es una economía de abundancia. O sea, de los estados que mejor nivel de vida tienen hoy día, la última vez que yo revisé estadísticas de ese tipo, piensen ustedes qué estado de Venezuela les parece a ustedes que pueda tener mejores niveles de vida. Uno antes pensaba en Nueva Esparta, en Margarita, porque es la sede de un turismo importante, de una serie de beneficios de zonas francas, de jubilados que se van a vivir allá, etc. Eso dejó de ser así, fue una realidad durante un tiempo. Hoy día, el estado Táchira es el que aparece como el que tiene la mejor situación de nivel de vida. No sé si la crisis reciente ha cambiado eso, pero ¿de dónde le viene? Porque es el estado por excelencia, el estado fronterizo por excelencia para hacer el comercio de carácter informal, de sacar gasolina y de meter otros productos y de manejar ingresos en dólares, traer medicinas desde Colombia por las trochas, aparte de la que pueda venir por los canales normales de un avión o un camión que entra por San Antonio. Entonces, toda esa vida paralela, económica paralela, se da sobre todo en esos estados y eso se da en la economía informal. Y entonces Zulia, Táchira, Apure y ahora también Bolívar, junto con Sucre, que es muy sui generis, son los estados que tienen mayores niveles de economía informal. Pero Zulia y Táchira, sobre todo, más de la mitad del empleo de esas dos entidades federales es de carácter informal. O sea, la gente que está dedicada básicamente a la informalidad y se asocia al comercio fronterizo. No es la única actividad informal. Actividad informal son muchas. Pero ¿por qué ahí es más grande? Porque es más de la mitad de la actividad del empleo de la economía. Porque son los estados que están viviendo fuertemente de esa vinculación comercial que es irregular. Doctor, le queda un minuto. Eso es importante para los planificadores de salud. Y básicamente esas son las ideas que queríamos nosotros tratar de hacer acá, o sea, junto con las restricciones, las medidas de cuarentena, etcétera, etcétera, medidas proactivas para nosotros tener una respuesta sólida a la crisis y a la pospandemia. Esa es la idea. Y bueno, eso es para la discusión.
a nivel nacional o a nivel nuestro en los espacios académicos. Con eso concluyo, a la orden para el espacio de preguntas. Ojalá que nos ayuden a aclarar la idea. Gracias. Bueno, muchísimas gracias al profesor Nelson Croce por tan extraordinaria presentación. Vamos a ver si nos podemos reconectar para aquellos que estén interesados.